Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición que Dios nos regala. Dios nos da la oportunidad y el privilegio de poder reunirnos y de poder congregarnos. Quiero dejarles un pensamiento de la palabra del Señor para este día. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, dice la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que yo les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso 3. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. Quiero que podamos tener presente, podamos tener en cuenta, mis amados, realmente lo que el apóstol Pedro habla a los creyentes acerca de el día del Señor, acerca del día del Señor. Es realmente, la Biblia nos relata y la Biblia nos habla de que el día del Señor debe de venir, debe de llegar. Pedro exhorta aquí realmente a tener la plena seguridad y a tener la plena convicción de que Cristo viene. Cristo viene. Esto no es una teoría. El hecho de que Cristo viene no es un tema dentro de muchos. Realmente, hermanos, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene. Y algo que el apóstol Pedro exhorta es que se debe saber y entender que antes de que se manifieste el día de Jesucristo, antes de que Él llegue y llegue su venida, dice el apóstol Pedro, vendrán muchos burladores. Realmente se levantarán muchos burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso lo vemos hoy en día, como muchas personas realmente se levantan y están realmente burlándose en acerca de la venida del Señor. ¿Cuánta gente no hemos escuchado decir, pero es que eso lo llevan diciendo desde hace 2000 años? Hace 2000 años están diciendo que Cristo viene y nada que ha venido. Y esto ha llevado a que muchas personas realmente hablen mal de Dios y del Evangelio. Pero usted y yo como creyentes, usted y yo tenemos esta gran verdad y por lo tanto no debemos de renunciar a ella. No debemos de volver atrás. Tenemos que ser seguros y estar convencidos realmente de que Cristo viene. Crea o no crea la gente, se burlen o no, mis amados, usted y yo debemos de tener la plena convicción de que el Señor viene por segunda vez, porque Él lo prometió. Recordemos en el libro de San Juan capítulo 14, Jesucristo dijo, yo me voy y voy a ir a preparar lugar para vosotros, y volveré otra vez y vendré por vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Entonces, mis amados hermanos, esto lo debemos de tener claro nosotros en estos tiempos y en estos días. Mis amados, se levantarán muchas personas que no creerán realmente con respecto a la venida del Señor. Y harán este tipo de gente que otros no crean si no están firmes. Por eso es importante estar firmes en lo que creemos y mantenernos en esta gran verdad, cueste lo que nos cueste. Iglesia, si usted recuerda el pasaje cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia que Jesús, en Mateo 28:13, dice la palabra que Jesús le había dicho a sus discípulos que Él moriría, pero que también Él resucitaría al tercer día. Y dice la palabra que Él se levantaría de entre los muertos, porque Él así lo prometió. Más dice la Biblia que habían ciertos hombres que se levantaron realmente y engañaron a muchos de los del pueblo, diciéndoles que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Y así hicieron creer a muchos de que el cuerpo de nuestro Señor había sido robado, cuando realmente Cristo era resucitado. Entonces, en estos tiempos y en estos días en los que estamos viviendo, habrán situaciones similares. La gente inventará cosas, la gente dirá cosas,
cuando venga Cristo por su iglesia y seamos arrebatados, muchos realmente dirán cosas que no son ciertas. Nadie aceptará que fue la venida de Cristo, sino que la gente se va a poner a decir cosas. Muchos dirán son ovnis o vinieron extraterrestres y van a inventar todo tipo de cosas, pero no van a aceptar que Cristo vino por segunda vez. Antes de que el día del Señor sea manifiesto, muchos burladores se levantarán realmente. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Tener cuidado y procurar, mis amados, llenarnos de la palabra de sus promesas y creerla cada día, mis amados hermanos. No podemos desmayar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Realmente necesitamos levantarnos como iglesia y no dudar de ninguna manera de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, cuando una persona no es un buen lector y estudioso de la palabra, esa persona se convierte en una presa fácil del engaño. Por eso la exhortación en esta mañana, perdón, la exhortación en esta mañana es para que te levantes a creer y poner toda la plena convicción y la plena seguridad de que Cristo viene por nosotros. Cristo viene por nosotros. En este pasaje se nos muestra también de que realmente la razón por la cual Cristo no ha venido todavía no es porque Él no cumpla su promesa, sino porque Él tiene paciencia para que todos sean salvos. En el versículo 9 dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mis amados hermanos, entendamos que realmente si el Señor no ha venido todavía, no es porque sea una mentira, sino porque Él es paciente y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos los hombres se vuelvan a Dios, se arrepientan de sus malas obras, de sus malos caminos. Dios quiere que los hombres reconozcan que han fallado y que están en desobediencia para con Dios. Dios quiere que los hombres se vuelvan a Él, dejando sus pecados atrás y siguiéndole de corazón. Dios quiere salvar tu casa, Dios quiere salvar tu familia. Si Cristo viniera hoy, si Él viniera hoy, muchos de nuestras familias se quedarían. Esos hijos se quedarían, ese esposo se quedaría, familia se quedaría aquí para el juicio que viene sobre el mundo entero. Por eso dice la Biblia, si Él no ha venido, es porque Él es paciente. Realmente no quiere que nadie se pierda. Dios quiere darle la oportunidad a ti, amigo, que estás viendo este video. Dios quiere darte la oportunidad a ti, hermano, hermana, creyente. Si no te has convertido a Cristo de corazón, Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas y para que te vuelvas a Dios de todo corazón. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro también nos dice que ese día en el que el Señor se manifestará, dice la Biblia, será un día en como Él vendrá como ladrón en la noche. Él vendrá como ladrón en la noche, o sea, cuando nadie lo esté esperando. También aquí el apóstol Pedro nos exhorta algo importante y es a mantener una buena manera de vivir. ¿Esperamos su venida? Sí. Pero mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debemos de hacer nosotros los creyentes? Mantener una buena manera de vivir. No vivir una vida desordenada, ¿sí? Porque muchos creyentes viven vidas desordenadas, se dan un gustico aquí y allá, que la cervecita, que el bailecito, que la descarriadita, ¿sí? ¿Por qué muchos creyentes viven una vida doble? El fin de semana en la iglesia y durante la semana están en sus fiestas, en sus farras, mirando películas, mirando programas de televisión que los contamina y que los está dañando su vida. Porque muchos creyentes realmente están viviendo una vida fácil, están viviendo una vida sin compromiso, sin fruto, porque no están esperando la venida de Cristo. Porque no están esperando la venida de Cristo. Si estuvieran esperando la venida del Señor, estarían preparados. Estarían viviendo vidas rectas, correctas, justas delante de los ojos de Dios. Entonces, amados hermanos, tengamos presente lo que nos amonesta aquí la palabra. Dice la Biblia que en el versículo 11, puesto que todas esas cosas han de suceder, nosotros debemos de andar en una santa y piadosa manera de vivir,
esperándolo y apresurándonos para la venida de Dios. Entonces el apóstol Pedro dice que no solo debemos de esperarlo, no solo debemos de sentarnos a esperar, también hay que apresurar que llegue ese día. ¿Cómo lo hacemos? Llevando la palabra, llevando el mensaje. Empiece por su casa, empiece por llevar el mensaje, por transmitir, por dar un buen testimonio a los suyos, a su familia. Muestre el cambio, muestre la conversión que usted ha tenido, muéstreselo a sus familiares. Que ellos vean realmente que usted ha nacido de nuevo, que usted es un nuevo convertido, que usted es una nueva criatura, que ya no eres la misma persona de antes. Muestre en su casa y muestre para con su familia realmente que su vida ha sido cambiada por Dios. De esa manera apresuramos la venida porque ellos también van a creer, porque ellos también van a ver, van a creer realmente y se van a volver al Señor. Mis amados hermanos, dice la Biblia que mientras nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, mientras esperamos sus promesas, sabemos que vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. Muchos están esperando que llegue la normalidad al mundo, que pase el coronavirus, que pase la crisis, que pase el paro, que todo esto vuelva a la normalidad. Pero hermanos, ya no hay normalidad en el mundo, ¿sí? La Biblia profetiza y la Biblia dice que el mundo irá cada día más y más hacia la destrucción. El mundo, por desechar a Dios y sacar a Dios de sus vidas, el mundo se va perdiendo. El mundo se va a ir a la perdición realmente. Por eso nosotros debemos apoyarnos en las promesas que tenemos. Vamos a tener cielos nuevos y vamos a tener una tierra nueva. Y allí, dice la palabra, allí sí va a morar la justicia realmente. La justicia. Y por último, el apóstol Pedro nos exhorta también a tener un crecimiento espiritual. Usted como creyente, usted como cristiano, usted y yo debemos de tener un buen crecimiento espiritual. Crecer cada día, mis amados hermanos. Si usted ve en una persona, si usted ve que un niño le pasan los años y no crece, eso es anormal. Eso no es normal. Hay algún problema allí. Igualmente pasa en la parte espiritual, mis amados hermanos. Si usted sí es creyente y llevas 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años en el Evangelio, si usted lleva mucho tiempo en la vida cristiana y tú no has crecido como creyente, no has crecido como cristiano, sigues siendo un niño, sigues siendo contencioso, sigues siendo una persona amargada, sigues siendo una persona que busca pleitos, que sigues viviendo a tu manera y no realmente no estás teniendo un crecimiento sano, no eres un cristiano sano en la fe. La Biblia dice que debemos crecer en la gracia. Estamos bajo la gracia. Dios nos permite vivir en gracia en estos tiempos. Dice la Biblia, y debemos de crecer en esa gracia. Aprovechar que Dios extiende su misericordia para buscarlo, para buscar su rostro, para buscar su presencia, para buscarlo, congregarnos, para buscarle día y noche, amados hermanos. Y crecer cada día en esto y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No en el conocimiento mundano, no en el conocimiento que el mundo ofrece, sino en el conocimiento de Dios y de su palabra. Yo les dejo esta palabra en esta mañana y realmente vamos a levantarnos, hermanos y hermanas, vamos a levantarnos, iglesia, fe y esperanza, aquí en Tunja, vamos a levantarnos, no deje de congregarse, no sea de las personas que pone pretexto para buscar al Señor. Mire, la única barrera que usted y yo teníamos, el único impedimento que había entre Dios y nosotros era el pecado. El pecado era lo que hacía barreras entre Dios y nosotros. Pero usted y yo sabemos que cuando Cristo vino, Él quitó esa barrera de intermedio. Él quitó, Él borró nuestros pecados y nos perdonó. Y Él murió en la cruz llevando allí nuestras maldades. Y dice la Biblia que cuando Cristo murió por nosotros, el velo del templo se rasgó en dos.
para que usted y yo ahora podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para poder hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Podemos entrar ante el trono de Dios por su gracia y por su misericordia. Podemos hacerlo con toda confianza, amada iglesia. Por eso no tenemos pretextos. Por eso lo que hoy en día presentamos para no buscar a Dios solo son pretextos y excusas. Porque la barrera que realmente era un impedimento se nos fue quitada gracias a Cristo Jesús. Y Él lo hizo para que usted y yo hoy, en estos tiempos, no pongamos pretexto de no buscar al Señor. Entonces, hagámoslo porque el día del Señor está cerca. Hagámoslo porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando no lo esperemos. El libro de los Evangelios nos dice que el reino de Dios vendrá sin advertencia. Viene sin advertencia. Él nos advierte. Hay palabra profética. Hay palabra profética, mis amados. Hay palabra profética mostrándonos los tiempos en los que estamos viviendo y lo que viene para el futuro. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud frente a todo esto? Iglesia, debe de ser usted y yo estar preparados. Preparados para cuando llegue ese día. Pero Dios permita que no nos vayamos solos, sino que también toda nuestra familia se vaya con nosotros. Empecemos a dar testimonio en nuestra casa. Empiece a vivir una vida que le agrade a Dios. Apártese del pecado. Deje las mentiras, deje el engaño, deje la gritería a un lado, deje todo tipo de pecado a un lado. Apártese de lo que le desagrada a Dios y consagre su vida a Cristo. Ríndale su vida a Jesucristo. Entréguele su vida al Señor y empiece a caminar como Dios te lo manda, como Dios te lo pide en su palabra. Para que cuando llegue ese día, dice, y se manifiesta aquel día, no nos alejemos de Él avergonzados. La palabra de Dios dice que nosotros somos de día y no de noche. Somos luz, estamos en la luz y no en las tinieblas. Para que cuando Cristo se manifieste, nosotros no nos alejemos de Él avergonzados, dice la palabra. Estemos preparados. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor, el que es puro, purifíquese más. El que es santo, santifíquese más todavía. Entonces hagamos la iglesia. Dejemos a un lado el conformismo espiritual y busquemos ese crecimiento cada día más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos para el regreso de nuestro Señor. Sabemos y estamos convencidos de que Cristo viene por su iglesia, de que Cristo viene por nosotros, Él viene por su pueblo. Levantémonos y a estar preparados para cuando Cristo venga. Tengamos nuestras lámparas encendidas, tengamos el aceite y las lámparas para cuando venga el novio, dice la palabra del Señor. Entonces, iglesia, que Dios nos ayude y nos permita entender esta palabra y realmente tomemos la fe, seriedad en nuestra fe. Tomemos la vida cristiana con seriedad, mis amados. No es un juego, no es un juego, no es una rutina, no es esto, cada vez que buscamos del Señor, no es, hermanos, como asistir a una reunión en el colegio o asistir a una cita médica. No, esto es más importante. Esto es mucho más importante. Buscar a Dios es muy serio. Buscar a Dios es realmente más importante que cualquier otra cosa, iglesia. Entonces, hagámoslo. Hagámoslo. Ser cristiano no es tener un título. Ser cristiano es serlo y es vivirlo. Entonces, que Dios nos ayude y nos permita entender esta palabra y recordemos, el día del Señor está cerca. Está cerca. Preparémonos, iglesia. Preparémonos para que cuando Él se manifieste, nosotros nos vayamos con el Señor y estemos con Él así para siempre. Dios les bendiga, un abrazo, bendiciones para todos.